Según la leyenda, decían, y repito, decían, no lo afirmo yo, Es ¿sí? lo que se dice. Sí, lo que se dice, que un día una persona que venía de paso aquí de visita, vio la puerta abierta y se asomó, y al ver hacia abajo, resulta, ¿sí?, que vieron que la señora, que ya tenía varios tiempo de haber fallecido, estaban arreglándola, la estaban maquillando, le estaban pintando las... Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Salamanca, Guanajuato. Bueno, pues son mis lugares favoritos y aquí ya con nuestro colaborador estrella del canal, nuestro cronista aquí de Salamanca, el licenciado Jaime. ¿Cómo está? Alma, pues nuevamente con el gusto de saludarlos a ti y a todo tu amable público, y definitivamente pues es en una mañana muy diferente, especial. ¿Ya viste lo que está aquí en nuestras espaldas? El Panteón. Claro, el Panteón de las Flores, un sí. lugar que para todos nosotros aquí en Salamanca pues está naturalmente lleno de recuerdos, de nostalgia, a veces de momentos duros, amargos, difíciles por el momento de pensar que es la partida, sí, el abandonar este mundo, pero también pensando en que el ser humano trasciende, sí, pero no muere del todo. Aquí pensando de que el ser humano, a través de todas sus acciones, quedan recuerdos que seguramente todos vamos a tener, que es precisamente lo que el día de hoy vamos a ver. Pues amigos, los queremos invitar para que nos acompañen y se queden con nosotros en este video hasta el final. Vamos a hacer este recorrido, como ya lo dijimos, aquí acompañados con el cronista que sabe, vaya, bastante sobre este panteón, que es el más antiguo, si no me equivoco. Claro, como panteones públicos oficiales, después hablando de las leyes de reforma, digo, porque anteriormente, esto es importante mencionar, que las iglesias, parroquias, capillas, todas tenían un camposanto, que esa era la manera correcta de llamarles, y pues bueno, desde la época de la colonia, de la conquista prácticamente, existen, es la necesidad al final de cuentas, pero ya con estas nuevas leyes de la reforma, que justamente fue en el año de 1857, cuando ya se da un decreto oficial para que se instituyeran los panteones, que incluso ya es como se les puede llamar. Ya no es tanto como el camposanto, no, más bien es el panteón. Panteón o cementerio, pero más comúnmente llamarles panteón, que es una palabra en origen griego que dice pan deus, es decir, el lugar donde descansan los dioses. Ah, no, puro aprender con ustedes el día de hoy, así que pues vamos a iniciar nuestro recorrido. Bueno, pues entonces no se diga más, acompáñenos. Pues ya estamos aquí dentro de lo que es el Panteón de las Flores, amigos, y yo quería preguntarle, cuando entra uno a un panteón, ¿tendríamos que hacer como un ritual, pedir algún permiso por aquello de las energías? De manera natural, obviamente a donde estamos llegando, pues es un lugar donde merece completamente el respeto. Sí, sabemos que aquí están descansando muchos cuerpos, son los restos de seres humanos que como nosotros en algún momento tuvieron alguna acción, estuvieron en movimiento. Y aquí pues obviamente sí existe la energía. Hay una energía llamada residual, una energía que obviamente muchas veces va acompañada del dolor, porque desde que se atraviesa esa puerta, pues obviamente cuando venimos acompañando un féretro, pues este mismo lo que hace es pues venir cargando su historia, su vida, pero también el dolor de todas esas personas que se quedan como deudores, como dolientes, ¿sí? Y esa energía es una energía que de pronto plaga en este espacio. Por lo tanto, necesitamos también pedir permiso a todas estas almas, a los espíritus, pedirle permiso a la Santísima Trinidad para poder entrar y hacerlo de una manera respetuosa y con decoro. Nosotros no venimos y no estamos aquí con el afán y con el propósito de molestar ni de lastimar a nadie. Al contrario, nosotros estamos aquí para conocer un poquito de su vida, de su historia, porque bien dice el refrán que la verdadera muerte es el olvido. ¿Sí? Y por lo tanto es aquí donde nosotros vamos a ver que nosotros, si sabemos recordar, entonces nunca moriremos. Eso es importante. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar con el debido respeto para visitar este lugar. Como bien lo decías, Jaime, pues un lugar donde pues los cuerpos los trajeron para un descanso, ¿no? Entonces donde las almas esperemos que ya hayan seguido su camino.
pero que quienes no se han podido ir y que aquí siguen, nosotros no venimos a molestarles. Claro, sí, esto es muy importante. Y mira, aquí voy a hablar un poquito de historia, puesto que este espacio conocido como el Panteón de las Flores, también de manera popular le llamaban el Panteón de las Limas, pero esto es como de manera tradicional entre la voz del pueblo, y esto es muy antiguo, porque aquí este espacio, aunque lo vemos hoy que es un cementerio, tal cual originalmente también eran huertas, ¿sí? Donde había flores, árboles de lima, de guayaba y demás. Originalmente este espacio se ocupó de manera prácticamente obligada a causa de una de las epidemias que hubo dentro de nuestra nación, que fue el cólera, ¿sí? Y pues el índice de mortandad, recordaremos que fue muy severo, muy fuerte. Llegaron episodios en esa década de 1850, ¿sí? Donde pues la gente moría y los cuerpos tirados literalmente en la calle, ¿sí? Y de pronto, en aquel tiempo no existían carrozas ni el CEMEFO, No. ¿sí? Pero sí había una persona que le llamaban el carretonero de la muerte, ¿sí? El carretonero de la muerte, porque eran los que se encargaban de levantar los cadáveres y echarlos al carretón, ¿sí? Y entonces traerlos hasta este lugar que para aquellos años, en el siglo XIX, estoy hablando de la mitad del siglo XIX, estaba muy alejado del pueblo, estaba muy alejado de la villa. Aquí enfrente se encuentra el barrio de San Pedro, antiguamente era el pueblo de San Pedro, y por lo tanto, pues como que, bueno, acá al cabo, y esto estoy hablando sin ser ofensivo, pero era como el pensamiento de aquellos momentos. Al cabo ya está el pueblo indígena, ahí ya, bueno, si se enferma, no pasa nada. Sí, pero aquí está el lugar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque se hicieron dos fosas grandes donde venían a vaciar los cadáveres, sin saber cómo se llamaban, sin saber la edad ni por qué, o sea, simplemente los miraban en la calle, a veces literal moribundos, casi a punto ya de terminar su existencia, y de pronto ahí entra el momento en el que dice, hay uno de los tantos recuerdos que, híjole, cómo pega, los niños. A veces cuando los niños les afectaba estas enfermedades en su lecho de muerte, todavía decía, mamá, quiero tolito, regálame tolito. Y entonces... ¿Era como atolito? Sí. Y entonces, pero todavía esas palabras, el niño las repetía cuando los estaban aventando a la fosa. O sea, aún todavía ni siquiera se despidieron de su cuerpo cuando ya se estaban deshaciendo de ellos, porque como era el cólera, estaban infectados. Y entonces decía, ¿cuál tolito ni qué la fregada? Cierra el chojo y ahí te va la tierra. Qué duro, ¿verdad? Entonces vemos que ciertamente fueron muy duros, muy fuertes. Y no juzgamos a quienes lo hacían, claro. A fin de cuentas no querían más contagio. No sé si entendemos esa parte, ¿no? Que naturalmente lo hacían por proteger a los que todavía no estaban enfermos, pero fueron episodios muy fuertes, ¿sí? Entonces esto es realmente algo muy difícil, por eso es que estamos aquí platicando esto, en la entrada básicamente, donde no estamos tratando de agraviar a nadie, ¿sí? El panteón, obviamente, ya después, en el año de 1862, finalmente se autoriza a través de un decreto del jefe político, ¿sí? Es decir, hoy en día de un alcalde, se autoriza ya la construcción plena y entera de este espacio para que funcione como cementerio, es decir, ya la tierra, pues básicamente ya estaba usada y contaminada, ¿no? Entonces ya no se podría utilizar para otro beneficio. Y el titular, el dueño de este espacio fue José González Flores, ¿sí? De allí precisamente lo del Panteón de las Flores, es decir, utilizando el apellido. ¿Sí? Y es, repito, 1862. Este documento está en el Archivo Histórico Municipal, por eso te lo digo claramente, así como dice de manera textual. Él cede el terreno, y anteriormente, pues esto te digo, simplemente eran huertas de limas, de flores, de guayaba, y como en muchas otras partes que lo existió. Cuando una persona ya moría, dice, ¿y ahora qué? No, pues ya va para las limas. Para las limas. O sea, era una manera común y coloquial de llamarlo. Sí.
Y el panteón, pues vemos, tiene una calle. Vamos a transitarla ahora. Iniciamos ¿Sí? por aquí nuestro recorrido y bueno, pues ahora sí que antes de ver todas estas tumbas y nos remontamos a aquellos años de sus inicios, aquí primero hubo esas fosas donde hay, bueno, metieron los cuerpos de varias personas que ahorita pues no tendríamos nombres, datos, pero que si quisiéramos pedir por ellos, bueno, pues pediríamos por las ánimas benditas del purgatorio. Es ¿verdad? muy importante. De hecho, ahorita en un momento más vamos a llegar a ese punto. En esta calzada principal podríamos identificar que el panteón se dividía en dos secciones, la de los pobres y la de los ricos. También acá hay ¿sí? diferencias. Indiscutiblemente. Aunque ya mencioné el periodo de su fundación legal, esto no significa de que tengamos la oportunidad de apreciar tumbas o criptas de ese periodo, porque en realidad fue un panteón que, aunque había clases o distinciones, no le metían mucha, pues en materia económico, no le metían mucha inversión, ¿no? Acá estaban los pobres. Ah, Sí. a ver, entonces entrando a mano derecha Ajá. era el espacio de los De los menos, ajá. sí. Y de los ricos, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? La forma de sepultarlos. Al final de cuentas íbamos a dar al mismo lugar, ¿no? Pues sí. Pero la diferencia muy sencilla. Los pobres eran simplemente sus cuerpos envueltos en un petate. De ahí No había la palabra caja. coloquial de que ya se petateó. ¿sí? Ok. Y bueno, y los que morían, pues en condiciones donde la familia pudiera hacer algo mejor por el cuerpo, el cadáver de la persona que fallecía, bueno, los metían en una caja. Quiero a lo mejor ahí poner el ejemplo de la película con Ignacio López Tarso, en El Gallo de Oro, donde ahí Sí. fallece su mamá. Y pues él, por más deseos de quererla sepultar decorosamente, pues simplemente la sepulta en tierra, ahora sí, normal y sin ningún otro concepto más que envuelta en un petate. Así. ¿Sí? Pero sucedía aquí lo mismo, igual. Por eso es que vemos que las construcciones, pues de pronto no son exactamente muy, muy artísticas como a lo mejor en otras ciudades. Buenas tardes. Entonces aquí vamos a ver esta característica, pero eso no significa que por eso no tengamos nuestras historias, nuestra leyenda, los personajes que han sido sepultados aquí. Todas las tumbas representan una vida, Sí. todas representan una historia, todas representan alguien que estuvo caminando por las mismas calles que hoy en día hacemos nosotros. Entonces imagínate si ellos pudieran platicar su propia historia. No, cuántas historias tendríamos ¿Verdad? aquí, barbaridad de historias, tremendo. Y bueno, avanzando un poquito más, y vemos esta tumba que está aquí del lado de donde se sepultaban los pobres, pero yo veo una tumba muy llamativa. Claro, a lo mejor ya es que pertenece a un ¿Ya es periodo otra época? más contemporáneo, por decirlo así, es ya del siglo XX, y esta se manda a construir en el año de 1964. Ok. ¿Sí? Perteneciente este mausoleo, Es ¿sí? un mausoleo, Que es ok. con un estilo artístico neogótico, ¿sí? Para una familia de apellido Muro, ¿sí? Una familia que incluso debo decir que el dueño, el que la manda a construir, se llamó José Muro Lozano, que fue el primer superintendente de la industria petrolera aquí en Salamanca. Aquí voy a hablarte de una historia, espero, y voy a tratar de ser muy prudente en mis palabras, puesto que ya creo que diciéndote de quién pertenece, pues es una figura pública. Mi deseo, mi intención no es molestar ni ofender ni decir nada que al final de cuentas no esté bajo la verdad, ¿sí? Y sobre todo también tratar de desmentir lo que el vulgo de la gente se encargó de formar o hacer, puesto que hubo una revista llamada La Tribuna que hizo mucho de esta historia. Y me refiero porque hubo una mujer que fue su esposa, la señora Longina, quien tristemente ella fallece en ese año de 1964 a causa de cáncer. La señora en vida
De hecho, esta pareja eran originarios de Tamaulipas, de la parte de Árbol Grande, ¿sí? Ellos vivían allá, pero cuando se inaugura la industria, son trasladados a Salamanca, hacen su vida. La señora Longina fue, de acuerdo ya a verdaderas investigaciones, a tal cual lo que dice la gente más cercana a ella, quienes la conocieron, incluso quienes fueron a pedirle ayuda, era una persona muy caritativa, muy noble. Incluso muchas veces tuvo ahí como que fricciones con su esposo para ayudar a la gente, ¿sí? Si de por sí allá en Árbol Grande ya había ella construido una iglesia, una parroquia que era llamada de Juan Bosco, y allá hizo un gran legado también. Eran muy altruistas desde siempre, pero se trasladan a Salamanca, y los trabajadores a veces aquí en Pemex, voy a decir que la primera década de Pemex aquí en Salamanca fue difícil. Los trabajadores faltaban mucho, llegaban borrachos, a veces no llegaban en las condiciones como tendría que ser. Entre miles de factores, ¿qué ocurría? Pues obviamente los jefes de aquella persona los terminaban por despedir. Sí, claro. Entonces, las señoras esposas del que acababan de correr, llegaban y sabían dónde vivía la familia Muro. Oiga, señora, no sea mala, mire, pero llegaba la señora con sus hijos. Llegaba la señora y mire, es que mis hijos se van a quedar sin comer, ayúdeme por favor, écheme la mano, mire, hable con su esposo, que le den la última oportunidad a mi marido, yo me encargo de alinearlo, pero dele el trabajo otra vez. Y ya la señora se metía a su casa y hablaba por teléfono, dicen que la miraban hasta manoteando, pero ya de ratito regresaba. Y no te preocupes, dile a tu esposo que mañana se presente a primera hora, que se reporte pero eso sí, es la última vez que te ayudo. Pero siempre le buscaban la manera de tocar el corazón a la señora. Claro, siempre. Pero bueno, al final de cuentas hay muchas historias muy bonitas de ella. Lamentablemente todos somos efímeros. Al final de cuentas, de paso, ¿verdad? Estamos de paso aquí. ¿Qué le ocurre? Pues repito, le llega la de malas, se enferma de cáncer, pero fue un cáncer muy invasivo y que rápido terminó con su historia. El señor, como cualquier ser humano, le pega mucho la partida de su esposa, pero sí, por esto aquí es donde va a comenzar la leyenda. Lo que de pronto la gente decían, ¿sí? Aquí este mausoleo que tú ves, ¿sí? Que tiene estas puertas, aquí abajo, sí, hay unas escaleras. Oh. ¿Sí? ¿Tiene como un sotanito? Es un sotanito. Y llegamos allí a la parte de abajo y pues está muy bien acondicionado como para sepultar a varios cuerpos. ¿Sí? Pero tiene varios espacios. Según la leyenda, decían, y repito, decían, no lo afirmo yo. ¿Sí? Lo que se dice. Sí, lo que se dice, que un día una persona que venía de paso aquí de visita, vio la puerta abierta y se asomó, y al ver hacia abajo, resulta, ¿sí?, que vieron que la señora, que ya tenía varios tiempo de haber fallecido, estaban arreglándola, la estaban maquillando, le estaban pintando las uñas. Ah, caray. Y que supuestamente, lo digo entrecomillado, sí, tenía una expresión como de un cadáver todavía fresco, pero con colmillos muy pronunciados. Esto lo vuelvo a repetir, esto es lo que decía el vulgo de la gente. ¿Y quién se encargó de difundir esta noticia así tan invasiva estoy hablando, ya posterior, estoy hablando ya, para esto que ocurre, estamos hablando que son como entre 10 años después, un poquito más, hubo una revista llamada La Tribuna. Y esta revista, muy sensacionalista, sí, empezó a vender un montón de tiraje. O sea, su tiraje fue mucho, puesto que decían, es que la mujer vampiro de Salamanca y la mujer vampiro de Salamanca. Pero eso fue simplemente una falacia, fue una mentira, ¿sí? Esto simplemente, pero ¿qué ocasionó? Que en esa puerta, ya para muchos, que se les había hecho una historia verdadera,
hubiera mucha gente allá afuera ya queriendo linchar a la presunta mujer vampiro. Entonces, a lo que llevó. A que finalmente tuvieran que venir, tal parece que la policía o el ejército fueron los que se encargaron de echar a la gente hacia otro lado y tuvieron que realmente exhumar el cuerpo de la señora y llevársela a otro lado. ¿A dónde? Nuevamente a Árbol Grande, allá en Tamaulipas. Oh, sí sacaron su cuerpo entonces. Sí, lo tuvieron que sacar. Hubo un sacerdote de apellido Rosiles que finalmente allá la instaló en el sótano, en las catacumbas de esta parroquia. Y ahora la leyenda de aquí es trasladada allá. Ah. ¿Sí? Y ahora todo este miedo, todo este pánico y todo este sensacionalismo se queda en Árbol Grande. Y tampoco por mucho tiempo. Era la mejor manera de decirle a los niños, no te salgas esta noche porque se te va a salir la mujer vampiro. Okay. Pero esto era una mentira, repito, esto era una falacia. Pero qué mejor manera de entretener a la gente, ¿no? No duró mucho tiempo allá también en esa parroquia. Y la tuvieron que sacar. También. Y la tuvieron que llevar al lugar donde nació la señora. Ya no te voy a decir públicamente dónde, porque si no, no quiero ser el responsable de dónde decir que. Claro. Pero sí, pero sí, se quedó mucho tiempo este espacio solo hasta que después, aquí ya nuevas administraciones se encargaron de donarlo a la conferencia, es decir, al asilo para los viejitos. Es decir, el espacio abajo hay cuerpos, sí, pero ya de los abuelitos que están sepultados aquí. Pero bueno, me queda la conclusión de cómo a veces pues no quiero decir pues un creí ver, pensé ver, puede llevar como los chismes, ¿no? Claro. O sea, a perjudicar tanto a alguien y bueno, en este caso ya una persona que ni siquiera estaba ya viva para poderse defender ni decir nada, como los chismes que se dan en la vida, ¿no? Cómo pueden dañar, ¿no? Los chismes, por decirlo así, y ahí nos queda como todo ese es una reflexión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo que sí podemos valorar, por ejemplo, en este caso, pues repito, si hablamos de la vida, de lo que hace el ser humano estando vivo, sí, creo que es más fuerte y debemos de hablar siempre de las cosas positivas, de las cosas que generalmente pueden dejar marcada y dejar una huella muy, muy grande. Esto que yo te acabo de contar, a mí en su tiempo, en su momento, yo tuve que entrevistar a varias personas. Uno de ellos, el señor se llama Genaro Serrano Huichapa, un señor de 90 años aproximadamente en la actualidad y todavía muy bueno para hacer juguete de madera. Y bueno, el caso es de que él trabajó como chofer de la familia Muro. Entonces los conoció. Completamente. Por eso es que lo que te estoy diciendo viene de buena fuente, de buena mano. No es de la revista, no es de cualquier otro lugar, aunque pues obviamente para la temporada a lo mejor de Día de Muertos y todo esto puede servir como para estar entreteniendo a la gente, pero si nos vamos a lo que son los hechos verdaderos, no fue así. Simplemente esto fue algo que no entiendo, o sea, cuál fue la razón por la que quisieron hacer algo de este tipo. Pero bueno, pero eso sí, la cripta aquí está, bueno, lo que es el mausoleo, sí, sí, está, creo que con una muy buena restaurada, quedaría muy bonito. Veamos pues todos los elementos artísticos que se encuentran aquí, estas dos columnas que tienen muy buenos grabados, la forma que tiene, la forma ojival de lo que es el centro del mismo mausoleo. Ese tragaluz, el sol hacia donde se oculta, que es donde justamente lo vemos, es decir, el sol por donde baja, por donde se oculta, es acá. Sí. O sea que está volteando hacia el poniente. Hacia el poniente. Entonces, está el poniente de este lado. Pues fíjense lo que fue aquí, fue construida para que descansara el cuerpo de esta persona de muy buen corazón. Que sí, la señora Longina Robledo. Y al último ella ni siquiera pudo quedar aquí por, bueno, pues ese decir que por ahí salió, ¿verdad? Claro.